Yo siempre fui una mujer de paz. Una de esas personas que, a pesar de las asperezas de la vida, elige la calma, el silencio, el buen paño. La vida me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las arcas, sino en la decencia y en el legado de amor que uno deja. Trabajé desde muy joven, doblando mi espalda no por lujos vanos, sino por asegurar un futuro digno para mi único hijo, Andrés. Él era, y sigue siendo, mi sol, la razón por la que cada mañana el café me sabía a esperanza. Recuerdo cada sacrificio, cada hora extra en la fábrica de textiles, el frío del invierno que se colaba por las ventanas, y cómo ahorraba céntimo a céntimo para que a mi muchacho nunca le faltara un buen par de zapatos o un libro que abriera su mente a las maravillas del mundo. Lo crié en el respeto, en la gratitud, en la creencia de que la palabra de un hombre es su más preciado tesoro. Pero luego llegó Marta. No me malentiendan. Al principio, la acogí en mi corazón como a la hija que nunca tuve. Era vivaz, tenía esa chispa de la juventud que a uno le recuerda la primavera. Mi casa se llenó de risas, de esa ilusión de un futuro compartido que solo los jóvenes pueden generar. Les cedí el piso de arriba, les ayudé con los gastos iniciales y con una parte de mis ahorros de toda la vida, esos ahorros que planeaba usar para un pequeño viaje a la costa que nunca hice, les compré un coche. No era un modelo de lujo, por supuesto, pero era nuevo, fiable, de esos que ofrecen seguridad en la carretera, un vehículo perfecto para una familia que estaba empezando a crecer. Lo compré con tanta ilusión, viendo en él el símbolo de mi apoyo incondicional a su nuevo camino. Y ahí es donde empezó el lento, casi imperceptible, cambio. Las atenciones de Marta se fueron volviendo obligaciones. Su gratitud se transformó en una expectativa tácita. Las visitas ya no eran por afecto, sino por necesidad o conveniencia. El respeto, esa joya intangible que tanto valoraba, se fue erosionando, desgastado por una corriente constante de desdén sutil, de miradas por encima del hombro, de un tono condescendiente que dolía más que un grito. Era la típica nuera moderna, altiva, con ínfulas de superioridad que parecía ver mi vida de sacrificios y sencillez como algo digno de lástima. Yo, la mujer que había pavimentado su camino, me convertí en una sombra molesta en su reluciente nueva existencia. Me volví, a sus ojos, una reliquia, un vestigio de un pasado que ella consideraba superado. Mi hijo, mi pobre Andrés, siempre en el medio, dividido entre el amor por su esposa y el deber filial, optando casi siempre por el camino fácil, el silencio. Esto, créanme, era la herida más profunda de todas. El punto de quiebre, el momento en que el vaso no solo se derramó, sino que se hizo añicos, ocurrió durante el cumpleaños de mi nieto, Daniel. El jardín estaba lleno de gente, vecinos, amigos de la pareja y la familia de Marta, gente de alta posición social, o al menos eso presumían. Yo estaba junto a la mesa de los postres, intentando colocar una vela que se había caído, cuando Marta se acercó, no para ayudar, sino para dictar órdenes, con ese tono frío que reservaba para mí. Estaba reprendiéndome por la elección del mantel, un mantel que yo misma tejí hace años con tanto cariño. Cuando su madre, la suegra de mi hijo, se acercó y preguntó algo sobre la organización. Marta, sin inmutarse, sin bajar la voz, ni siquiera para disimular su malicia, giró la cabeza hacia su madre y señaló hacia mí con un gesto despectivo de la mano. Lo que dijo, lo que sus labios articularon frente a una docena de personas que al instante quedaron en un silencio incómodo, fue un dardo envenenado directo al centro de mi alma. «Oh, déjala, mamá. Es solo la abuela ridícula haciendo de las suyas, intentando ser útil para sentirse importante». El sonido de esas dos palabras, abuela ridícula, resonó en mi cabeza como el estallido de un cañón. El aire se me fue de los pulmones. No fue el insulto en sí, sino el desprecio público, la humillación ante extraños y, peor aún, ante mi propio nieto que jugaba cerca. Sentí como la sangre me subía al rostro, no por vergüenza, sino por una indignación helada. Mi hijo, Andrés, lo escuchó. Estaba a pocos metros, sosteniendo un plato, y su rostro se descompuso. Se puso pálido como el papel, pero no dijo nada.
Se encogió, bajó la mirada y continuó como si el sol no se hubiera detenido en seco. Esa inacción fue la traición final. Esa noche no dormí. Las palabras de Marta se repetían una y otra vez, martillando en mi conciencia. Pero la indignación ya no era caliente. Se había enfriado hasta convertirse en una determinación férrea, inquebrantable. Ya no era cuestión de perdón, sino de respeto. Un respeto que yo me había ganado a pulso. Y fue entonces cuando, mientras contemplaba el reflejo pálido de mi rostro en el cristal de la ventana, recordé un detalle, una pequeña salvaguarda legal que había tomado sin pensarlo mucho en aquel entonces, como una precaución instintiva, casi por superstición, cuando compré el coche. Recordé un cajón en el viejo escritorio de la sala, bajo un montón de viejos estados de cuenta y fotografías. Me levanté, temblorosa pero con un propósito renovado, y busqué en la penumbra. Mis dedos encontraron el sobre de Manila, y dentro el documento que lo cambiaría todo. El título de propiedad. Había puesto el coche a nombre de mi hijo, sí, pero con una pequeña salvedad, un pequeño asterisco que en el momento pareció irrelevante, pero que ahora se alzaba como una muralla de hierro. El título principal, el que legalmente me vinculaba al vehículo, estaba a mi nombre, y lo había dejado así. Pensé que era un detalle burocrático, una formalidad por si acaso. Ahora era el arma perfecta, una herramienta para recordarle a la señora Marta que el desprecio tiene un coste y que la abuela ridícula no estaba tan indefensa como ella creía. Mi mente, usualmente enfocada en la jardinería y las recetas de cocina, ahora estaba ejecutando un plan, frío y metódico. Y el primer paso era simple, directo y completamente necesario. A la mañana siguiente, no llamé a mi hijo para una reconciliación forzada. No llamé a Marta para suplicar respeto. Marqué el número de mi abogado, el doctor Ramos, un hombre de pocas palabras, pero de gran eficacia, y le conté la historia con una calma que ni yo misma me creía. «Doctor», le dije, con una voz que sonaba extrañamente fuerte, «necesito que prepare algo muy específico para la semana que viene. Algo que pondrá a prueba la verdadera utilidad de ciertas personas y les recordará quién tiene, legalmente hablando, el poder en esta situación. Quiero que usted les muestre algo que han dado por sentado durante demasiado tiempo. Les mostrará el título de propiedad de ese coche. La anticipación, esa mezcla de justicia inminente y pánico de anciana, me llenó el pecho. La confrontación se acercaba, y yo no iba a ser la víctima pasiva esta vez. Doctor Ramos es un hombre que emana la seriedad de los libros de leyes y la frialdad del mármol antiguo. Cuando le conté la historia, no como una anciana quejándose, sino como una clienta que busca justicia, él escuchó con la misma concentración que si estuviera defendiendo un caso millonario. Mi relato fue conciso. Le expliqué el insulto, la humillación pública, la inacción de mi hijo y, finalmente, el detalle legal sobre el automóvil. Ramos no mostró sorpresa, solo una leve inclinación de cabeza que denotaba entendimiento y una cierta aprobación tácita de mi estrategia. «Señora», me dijo con su voz grave, mientras ajustaba sus gafas de lectura en el puente de la nariz, «legalmente, usted nunca cedió la titularidad absoluta. El vehículo está registrado bajo su nombre, como propietaria principal, y el registro de su hijo es subsidiario. En términos sencillos, el control final reside en usted. Usted facilitó el uso, la posesión, pero nunca la propiedad total e incondicional». Esto es un tecnicismo que en la mayoría de las familias se ignora, pero en un conflicto es una herramienta poderosa. ¿Está segura de querer ejecutar esta cláusula? Implica una confrontación severa. Mi respuesta fue inmediata y firme, desprovista de la emoción que me había consumido días antes. «Doctor, no se trata del coche. El coche es solo un objeto. Se trata de una lección de respeto. Marta necesita entender que las palabras tienen un peso y que la bondad no es sinónimo de debilidad, que una abuela ridícula aún tiene dignidad y poder para defenderse». Nos pasamos la siguiente hora coordinando el encuentro. Ramos sugirió la formalidad, la pulcritud de la ley como contraste a la informalidad del insulto. Insistió en que la convocatoria debía ser neutral, no acusatoria, para asegurar que mi nuera viniera con la guardia baja, confiada
en su superioridad habitual. Decidimos invitarlos a una reunión urgente para tratar asuntos de herencia familiar y planificación de futuro. Un título pomposo que sonaría lo suficientemente importante como para que Marta no pudiera rechazarlo. La ambigüedad era clave. Despertar la avaricia sutil de Marta, pensando que tal vez iba a adelantarles la herencia de mi casa. Qué equivocada estaba. El paso más difícil, sin embargo, fue hablar con Andrés, mi hijo. Lo llamé el martes por la mañana. Andrés, le dije con una voz que intentaba ser lo más neutra posible. Necesito que tú y Marta vengan a casa el jueves por la tarde. El doctor Ramos estará aquí. Tenemos que discutir algo crucial sobre la casa y, bueno, el futuro. Mi hijo dudó. Su silencio al otro lado de la línea era un mapa de su conflicto interno. «Mamá, ¿es por lo de Marta? Lo siento mucho, de verdad. Ella no quiso decir...». Lo interrumpí con una calma glacial. «Andrés, el tiempo de disculpas vacías terminó. Tu silencio en el cumpleaños habló más fuerte que cualquier palabra de tu esposa. Lo que vamos a discutir el jueves no es emocional, es legal y muy serio. Por favor, asegúrate de que ella esté presente». La autoridad en mi voz, algo que rara vez usaba con él, lo obligó a asentir. Sentí su dolor, la vergüenza, y por un momento mi resolución flaqueó. Pero luego recordé la burla, el rostro de Marta, y el fuego de la justicia se avivó de nuevo. Esto no era un castigo para mi hijo, sino una intervención necesaria para salvar su matrimonio de la toxicidad y para enseñarle a él mismo a defender a su madre. Él era un hombre bueno, pero débil, y esa debilidad estaba permitiendo la falta de respeto. El jueves llegó cargado de una quietud tensa. Preparé la sala de estar con una formalidad inusual. Los sillones de cuero, la mesa de centro pulida y, sobre todo, la sensación de que allí se decidiría algo monumental. Marta y Andrés llegaron 10 minutos tarde, un detalle que ya marcaba la pauta. Andrés se veía nervioso, su camisa arrugada, sus ojos evitando los míos. Marta, en cambio, entró con esa energía prepotente que la caracterizaba, vestida con un traje caro, el bolso de marca colgando despreocupadamente del hombro y una sonrisa altiva, casi de depredadora, pensando que venía a cobrar. «Hola, abue», me dijo con un tono que no disimulaba el hastío. «¿Qué es eso tan importante sobre la herencia que no podía esperar? Espero que el abogado sea rápido. Tengo una cita de pilates en 1 hora». Sus palabras eran como pequeños puñales, intentando minar mi autoridad desde el inicio. Me limité a ofrecerles asiento y un té que rechazaron con un movimiento de la mano. El doctor Ramos llegó puntual, su maletín de cuero negro reluciente bajo la luz. Su presencia, alta y seria, llenó la habitación de una gravedad que hizo a Marta fruncir el ceño, dándose cuenta de que esto no era una simple conversación. Después de los saludos formales, Ramos tomó asiento y abrió el maletín. El sonido del clic de los cierres, metálico y resonante en el silencio de la sala, capturó la atención de todos. «Gracias por venir», comenzó Ramos, su voz sin inflexión. «La señora, mi nombre, me ha solicitado que medie en un asunto que, aunque parece superficial, es de profunda importancia para la estabilidad familiar y el respeto de los acuerdos previos. No se trata de propiedades en general, sino de la clarificación de un bien específico que ha sido objeto de malentendidos, llamémoslo así». Marta se removió impaciente en su asiento. «¿Malentendidos? Abogado, vaya al grano. ¿Qué tiene que ver esto con la herencia? ¿Estamos hablando de la casa?», preguntó con un tono de exigencia que no tenía derecho a usar. Andrés se limitó a masajearse las sienes, sintiendo venir la tormenta. Yo me mantuve en silencio, observando la escena con la calma de un ajedrecista que ve su jaque mate en el horizonte. Dejé que Marta se hundiera más en su arrogancia. Le permití creer que ella controlaba el ritmo, que su impaciencia nos apuraría. Ramos, imperturbable, continuó. «Señorita Marta, estamos hablando de las condiciones bajo las cuales la señora, mi nombre, ha permitido el uso de ciertos bienes, fruto de su trabajo y sacrificio. Uno de esos bienes es el vehículo que usted y el señor Andrés utilizan diariamente. Un regalo, sí, pero un regalo sujeto a las condiciones implícitas de respeto y gratitud que rigen cualquier relación familiar civilizada». Marta soltó una risita seca.
una burla apenas audible. ¿El coche? ¿En serio? ¿Todo este drama legal por un Toyota viejo? ¡Qué ridículo! Esto es típico de la abuela, hacer de un mosquito un elefante. En ese momento, mi hijo levantó la cabeza y me miró, con una súplica silenciosa en sus ojos, pero yo negué levemente con la cabeza. Era demasiado tarde. Marta había pronunciado la palabra clave, ridículo, justo en presencia de mi abogado, cerrando el círculo de la ofensa. Ramos no reaccionó al insulto, simplemente asintió, como si la hubiese estado esperando. Llevó su mano al maletín y con un movimiento lento y deliberado, sacó un sobre grueso, de color crema, y lo colocó con un sonido seco en el centro de la mesa de centro, justo entre Marta y yo. La escritura perfecta del notario, el sello oficial del registro público, era visible incluso sin tocarlo. La tensión en la sala era insoportable, palpable, más densa que cualquier silencio. El destino del coche y el futuro de mi nuera se encontraban encerrados en ese sobre, y solo el doctor Ramos, en ese momento, sabía lo que sucedería a continuación. El sobre crema, pulcro y sellado, parecía irradiar un frío legal que congelaba el aire de mi sala. Marta, con su habitual audacia, alargó la mano, quizás esperando encontrar una carta de disculpa o un testamento prematuro, pero el doctor Ramos fue más rápido. Con un movimiento firme de su mano enguantada de respeto profesional, detuvo su avance y con una pausa dramática que el buen abogado sabe usar, rompió el sello. El crujido del papel rompiéndose se sintió como el único sonido permitido en el universo. Andrés, sentado a mi lado, parecía una estatua, rígido, con los ojos fijos en el sobre, como si pudiera leer su destino a través del grosor de la cartulina. El doctor extrajo el documento y lo desdobló con cuidado, alisando las arrugas con la palma de la mano. «Señora Marta, señor Andrés», comenzó Ramos, su voz adquiriendo ese tono formal y autoritario que la ley exige. «Este es el título de propiedad del vehículo que la señora, mi nombre, les obsequió en su momento. La intención fue, y lo cito de la cláusula notarial». Ramos hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Marta, cuya sonrisa de suficiencia ya se había transformado en una mueca de impaciencia mezclada con aprensión. La intención fue facilitar el uso y goce del vehículo como muestra de apoyo incondicional a la nueva familia, manteniendo la titularidad principal bajo el nombre de la donante como garantía de la buena fe y el respeto continuado en la relación filial. Lo que esto significa, en términos legales simples, es que si bien el vehículo fue entregado para su uso, la propiedad legal nunca fue transferida completamente. La señora mi nombre es y sigue siendo la única propietaria legal del automóvil. El impacto de sus palabras fue físico. Andrés soltó un pequeño gemido de asombro y hundió su rostro entre las manos, comprendiendo de golpe la magnitud de mi maniobra. Pero fue Marta quien reaccionó con la explosión que yo anticipaba. Su rostro, enrojecido por la ira, perdió toda compostura. De la arrogancia pasó a la negación histérica en un abrir y cerrar de ojos. «Esto es una farsa, una trampa de anciana celosa. El coche es nuestro. Yo lo conduzco todos los días. Lo hemos mantenido, le hemos pagado el seguro. Esto no es legal, abogado. Es un abuso de confianza. Es la jugada típica de la abuela ridícula y manipuladora que siempre ha sido». Sus gritos resonaron en la habitación, rompiendo la formalidad impuesta por Ramos. Y ahí estaba de nuevo, el insulto, la justificación de mi acción, servida en bandeja de plata. Ramos se mantuvo impasible. Dejó el documento abierto sobre la mesa y esperó a que el torrente de improperios de Marta se agotara. «Señorita Marta», dijo finalmente, con una calma aterradora, «el pago del seguro y el mantenimiento no confieren titularidad. Es la ley, y la ley es clara. Su uso ha estado supeditado a la buena fe y al respeto continuado, un punto que, a la luz de los recientes eventos y testimonios de la señora mi nombre, se ha roto de forma irreparable y pública. Mi cliente no actúa por celos, sino por necesidad de restablecer un límite fundamental de decencia. Si usted me permite citar su propia expresión, la abuela ridícula es, legalmente hablando, la dueña del coche». En ese instante, Marta dirigió su furia hacia mí,
sus ojos encendidos con un odio palpable. Tú lo planeaste todo, eres malvada. ¿Por un tonto apodo vas a dejar a tu propio hijo sin transporte? Esta vez no la dejé terminar. Me enderecé en mi silla y por primera vez desde que Ramos había empezado a hablar, rompí mi silencio. Mi voz era baja, firme, sin un ápice de temblor, y llevaba el peso de todos mis años de decepción. No, Marta, no es por el apodo, es por el desprecio, es por la falta de respeto hacia la mujer que, con su esfuerzo, les puso ese coche en la puerta de su casa. Es porque Andrés, miré a mi hijo, quien aún tenía el rostro oculto, permitió que se me humillara. Esto no es un castigo, es una consecuencia. Una lección de que no todo lo que se recibe es incondicional, especialmente si se pisotea la dignidad de quien lo da. Es una lección que no les di yo, sino ustedes mismos con su comportamiento. La reacción de mi hijo, Andrés, fue desgarradora. Finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no por la pérdida del coche, sino por la comprensión de su fracaso como hijo y como esposo. Vio el abismo que se había abierto entre nosotros, causado por su pasividad. Me miró con una mezcla de súplica y vergüenza. Yo no podía consolarlo. Esta vez, él tenía que sentir el peso de su inacción. Su dolor era real, lo sé, pero era el dolor necesario para despertar. Ramos aprovechó el silencio cargado de emoción para dar el golpe final. Se puso de pie, cerrando el sobre de Manila. En vista de la ruptura del acuerdo tácito de respeto y buen trato, la señora, mi nombre, ha decidido ejercer su derecho de propiedad. Por lo tanto, el vehículo deberá ser devuelto a la custodia de mi cliente. Les extiendo aquí una notificación formal. Deslizó una hoja de papel, fría y oficial, sobre la mesa, detallando que tienen exactamente 48 horas para entregar las llaves, la documentación restante y el vehículo en perfecto estado de funcionamiento en la dirección que aquí se indica. Cualquier demora o daño será tratado como incumplimiento y se procederá legalmente. Marta se levantó de un salto, empujando la silla hacia atrás con un estrépito. «Esto no se queda así. Ya veremos lo que dice un juez», gritó, pero su voz sonaba hueca, derrotada. Sabía que no podía discutir con el notario, con la ley. El título de propiedad era una muralla inexpugnable. Andrés se levantó lentamente, sin mirarme, solo mirando el suelo. Marta lo tomó del brazo con brusquedad, arrastrándolo hacia la puerta. Mi hijo, antes de salir, se giró levemente y articuló un «lo siento», apenas audible, más para sí mismo que para mí. Yo solo asentí, con el corazón roto por él, pero firme por la justicia. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando un silencio denso y pesado. El coche, el símbolo de mi generosidad pisoteada, ahora se convertiría en el símbolo de mi dignidad recuperada. Me quedé sola, exhausta, mirando el título de propiedad sobre la mesa. La victoria no sabía a dulce revancha, sino a la amarga satisfacción de haber puesto límites donde el amor no fue suficiente. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el doctor Ramos recogió sus papeles con una calma que contrastaba con el vendaval que acababa de pasar. Me dio unas palabras de aliento, un reconocimiento de mi fortaleza, y se marchó. Me quedé sola en la sala, y el silencio que siguió no fue de paz, sino de una pesadez abrumadora, el tipo de silencio que solo queda después de un estruendo emocional. La casa se sentía vacía, helada, como si la calefacción del corazón se hubiera apagado. Me senté y me permití sentir el dolor, la puñalada que sentí al ver las lágrimas en los ojos de mi hijo. La victoria se había logrado, sí, pero a un coste emocional que me obligó a cuestionar mi propia dureza. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había dañado irreparablemente el vínculo con Andrés? Mi mente se enfrascó en un torbellino de justificación. Me repetía una y otra vez que esta acción no era por venganza mezquina, sino por la defensa de mi identidad. Una madre no puede permitir que su hijo la vea humillada y que no haga nada al respecto. El coche era simplemente el medio, el lenguaje que Marta y tristemente Andrés entendían, el lenguaje de las consecuencias materiales. Pero aún así, el rostro de mi hijo, esa mezcla de vergüenza y dolor, se me grabó en la retina.
Yo lo había criado para ser un hombre justo, y ahora él estaba pagando el precio de su cobardía. Solo esperaba que este golpe, este despertar forzoso, lo llevara a defenderse a sí mismo y a su madre en el futuro, a poner un límite a la toxicidad de su esposa. Era un acto de amor duro, una cirugía necesaria para extirpar un cáncer de falta de respeto que estaba consumiendo a la familia. Las 48 horas siguientes fueron un tormento de ansiedad, no solo por la espera, sino porque el teléfono no tardó en sonar. Las llamadas vinieron de mis vecinas, de mis amigas, incluso de una prima lejana. Marta, en su rabia desmedida y su negación a aceptar la culpa, había comenzado una campaña de difamación. El relato que ella ofrecía era, por supuesto, una distorsión maliciosa de la verdad. Según su versión, yo era la abuela avara y resentida que por un simple malentendido sobre un mantel estaba quitándole a sus propios nietos el único medio de transporte para ir al colegio. Me pintaba como una arpía codiciosa que usaba tecnicismos legales para castigar a su nuera por no adularla lo suficiente. La gente, tan propensa a creer el drama, a veces me miraba con ojos de juicio en la calle. Esto elevó mi tensión, encendiendo de nuevo el fuego de la indignación. Ver su deshonestidad me confirmó que mi decisión había sido acertada. Ella no tenía límites morales, solo entendía la ley. La mañana del segundo día, a falta de 1 hora para que se cumpliera el plazo, escuché el familiar sonido del motor del Toyota en la entrada. Me asomé discretamente por la ventana de la cocina. No fue Marta la que bajó, sino Andrés, solo. Se veía desmejorado, su ropa de trabajo arrugada, su expresión marcada por el cansancio. Se bajó del coche, caminó hacia el maletero, sacó una bolsa de supermercado que contenía las pertenencias personales que habían dejado en el vehículo y cerró el maletero con un sonido hueco y final. No tocó el claxon, no me llamó. Simplemente se quedó junto al coche, como esperando una señal. Yo salí a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, decidida a mantener la distancia emocional. «Andrés», dije, mi voz suave, pero firme. Él se giró y sus ojos, aún hinchados, se encontraron con los míos. Me tendió las llaves y la carpeta con la documentación restante, el duplicado que tenían. Sus manos estaban frías. «Aquí está, mamá», susurró. «Cumplimos el plazo. Están todas las llaves y la documentación que teníamos. El coche está limpio y con el depósito lleno». Hubo una pausa pesada. Él no quería irse. Yo tomé las llaves, sintiendo el metal frío en mi palma, el peso físico de mi victoria. El silencio se alargó hasta que él no pudo más. «Mamá, tengo que preguntarte, ¿era realmente necesario llegar a esto? Podríamos haberlo hablado. Ella lo siente, creo». Mi corazón se apretó, pero sabía que debía ser fuerte. «No, hijo, no lo siente. Si lo sintiera, habría venido a mi lado cuando fui humillada en tu casa, delante de tus amigos. Lo que Marta siente es la pérdida de una conveniencia, no la pérdida de mi respeto. Y en cuanto a si era necesario, sí, lo era. Era necesario para ti, para que entiendas que la dignidad de tu madre no es negociable y que no puedes permitir que tu esposa te arrastre a la deshonra. Cuando me llamaron abuela ridícula, tu silencio me dijo que el título de propiedad ya no tenía sentido en sus manos. Te doy las gracias por devolverlo a tiempo». Le acerqué la mano a su hombro, pero él se apartó ligeramente, avergonzado. «No sé qué va a pasar ahora, mamá. Ella está furiosa. Dice que vamos a demandarte». Suspiró, el peso del conflicto familiar aplastándolo. «Que lo intente, hijo. El doctor Ramos está listo. La ley está de mi lado. Lo que debe preocuparte no es la demanda, sino la estabilidad de tu vida con alguien que valora más un coche que el respeto a la familia. Piensa bien dónde vas a poner tu energía y tu lealtad a partir de ahora, Andrés». No le di un abrazo. Un abrazo en ese momento habría sido una rendición, una señal de que todo estaba bien. Y no lo estaba. Lo vi subirse a un taxi que había esperado en la esquina y marcharse. Me quedé en la puerta, sosteniendo las llaves, observando el coche, ahora silencioso y solo, en mi entrada. El objeto era mío de nuevo, pero la paz familiar se había ido por un tiempo. Sin embargo, en el fondo, sentía una calma gélida. Había establecido la línea, y ahora tenía que decidir qué hacer con el coche.
Una decisión que, sabía, enfurecería aún más a Marta y generaría el próximo capítulo de esta confrontación. Me quedé mirando el Toyota, ahora estacionado en mi garaje, un intruso silencioso que portaba el peso de la discordia familiar. Me acerqué, pasé la mano por el capó. No era solo metal, era la metáfora de mi generosidad maltratada. El coche era, objetivamente, un buen coche, con poco kilometraje y bien cuidado, a pesar de todo. Pero para mí, se había convertido en un objeto tóxico, manchado por el veneno del desprecio. Yo no lo necesitaba. Yo, la abuela ridícula, con mis rutinas tranquilas y mi vida sencilla, apenas salía. Mi meta nunca fue la posesión material. Mi objetivo era recuperar mi dignidad y restablecer una jerarquía de respeto. Y una vez que la lección se había dado y la ley había hablado, retener el coche sería, en efecto, caer en la avaricia con la que Marta me había difamado. No, yo tenía que demostrar que mi moral era superior a su codicia. Tenía que finalizar el acto de justicia con un acto de benevolencia, uno que refutara categóricamente todas sus mentiras. Mi mente trabajó rápidamente. Había una persona, un sobrino nieto, Lucas, el hijo de mi sobrina Carmen, que estaba estudiando ingeniería en la capital. Un muchacho brillante, trabajador, que se levantaba antes del amanecer para tomar 3 autobuses y llegar a tiempo a sus clases. Estaba luchando, haciendo malabares con sus estudios y un trabajo a tiempo parcial, su futuro comprometido por la dificultad de transporte y el agotamiento. Lucas representaba la antítesis de Marta. Era humilde, agradecido y se ganaba cada logro con sudor y esfuerzo. Él sí valoraría la ayuda. Esta era la salida perfecta. El coche no volvería a ser usado para la conveniencia de una desagradecida, sino para impulsar el futuro de un joven prometedor. Llamé al doctor Ramos y le expliqué mi decisión. Al principio se sorprendió. «Señora, acaba de pasar por un infierno legal para recuperarlo. ¿Y ahora quiere cederlo?» Me reí, una risa genuina que no había sentido en semanas. «Doctor, la ley me devolvió mi dignidad. Ahora la devolveré a la vida útil para alguien que la merezca. Esto es la finalización de mi declaración». Ramos, comprendiendo la sutileza de mi jugada, accedió. En menos de 24 horas, organizamos la transferencia. Llamé a Carmen y le pedí que trajera a Lucas a mi casa, diciéndole solo que tenía una sorpresa. La cara de Lucas al ver el coche y luego, al ver su propio nombre legalmente impreso en el nuevo título de propiedad, fue la paga más dulce que pude haber recibido. Era la encarnación de la pura, sincera y arrolladora gratitud. Me abrazó con tal fuerza que sentí la honestidad de su alma. «Abuela, no sé cómo agradecerle esto. Esto me cambia la vida. Podré enfocarme en mis estudios. Voy a poder llegar a las prácticas. Es increíble». Ver su alegría genuina, la de alguien que sabe el valor de un regalo, curó la herida que Marta había abierto. Le dije: «Úsalo bien, Lucas, y recuerda que la verdadera riqueza es la humildad y el respeto». Como era de esperar, la noticia no tardó en llegar a oídos de Marta. En la era de las redes sociales, un coche nuevo, incluso un Toyota de 3 años, es motivo de una foto o de un comentario. Carmen, emocionada, publicó una foto de Lucas junto al coche, agradeciéndome públicamente por mi increíble gesto de apoyo familiar. La bomba estalló. Mi vecina, la señora Elena, me llamó aterrorizada al día siguiente. «Querida, tienes que ver a tu nuera. Está fuera de sí. Ha estado gritándole a tu hijo en la calle». Al parecer, Marta vio la publicación y la rabia la consumió. No solo había perdido su transporte, sino que el coche había ido a parar a alguien más de la familia. Un claro desaire que la relegaba al papel de la desheredada. «Le quitaste el coche a tu propio hijo para dárselo a tu sobrino. Esto es un ataque personal. Esto es sabotaje», me contó Elena que Marta gritaba a Andrés, convencida de que yo lo había hecho por maldad, sin entender que fue su propia boca y su desprecio lo que movió todas las piezas. La furia de Marta se dirigió ahora a Andrés, acusándolo de no haberme presionado lo suficiente, de ser un inútil por no haber salvado el coche. El conflicto en su hogar se había vuelto insostenible y era mi acción final, mi generosidad bien dirigida,
lo que había terminado de destrozar la paz artificial que ellos mantenían. Ella se había centrado tanto en recuperar un bien que creía suyo, que no podía soportar que yo lo entregara con tanta facilidad a un tercero. Marta, en un último acto de desesperación, envió a mi teléfono un mensaje de texto furioso, lleno de mayúsculas y amenazas vagas sobre hacerme pagar y revisar los documentos de la casa. La leí con calma, sin responder. Su rabia ya no me afectaba. El coche se había ido, mi dignidad estaba restaurada y mi conciencia estaba tranquila. La abuela ridícula había utilizado la ley y la generosidad para demostrar quién tenía el verdadero poder. No el poder del dinero, sino el poder moral. Yo ya había ganado. Sin embargo, sabía que Marta no se rendiría tan fácilmente. Su último mensaje, esa mención de la casa, indicaba que se acercaba a una confrontación final, una última jugada para intentar recuperar algo de su poder perdido. Estaba lista. El mensaje furioso de Marta sobre revisar los documentos de la casa era el último estertor de su arrogancia, la patada desesperada de un animal acorralado. Ella creía que yo había agotado mis recursos en la pelea por el coche y que, al igual que con el vehículo, la casa y mis otros bienes debían estar al alcance de su mano. Se equivocaba profundamente. Yo soy de la vieja guardia. Siempre he creído que la previsión es la mejor defensa. Y desde hace años, mi patrimonio no está sujeto a los caprichos del azar ni a la avaricia de terceros. El doctor Ramos se encargó de organizar la estructura financiera de mi vida en un fideicomiso, lo que ustedes llaman un living trust, blindado contra cualquier intento de reclamación frívola o prematura. Mi casa, mis ahorros, todo estaba protegido con cláusulas muy específicas. Marta insistió en una última reunión, esta vez trayendo a su propio abogado, un joven agresivo y demasiado seguro de sí mismo que me miró con condescendencia, como si estuviera a punto de desmantelar la estrategia de una viejecita. Yo, en cambio, estaba más tranquila que nunca. Sabía que esta era la prueba final. Nos sentamos de nuevo en mi sala de estar, pero esta vez el aire no era de tensión, sino de final inminente. El abogado de Marta empezó con la retórica habitual, hablando de expectativas de herencia y de la obligación moral de una madre hacia el bienestar de su hijo. Marta me miraba con una expresión de triunfo anticipado, convencida de que su abogado la sacaría de este atolladero y le devolvería su estatus. Cuando el abogado de Marta terminó su perorata, el doctor Ramos simplemente sonrió por primera vez en toda esta saga. Abrió una carpeta y le entregó al joven colega una copia resumida del fideicomiso. «Caballero», dijo Ramos con cortesía letal, «su cliente está muy mal informada. La señora, mi nombre, es la única fideicomisaria y administradora de su patrimonio, el cual está estructurado para su uso exclusivo hasta el día de su muerte. Más importante aún, la distribución futura del fideicomiso es condicional. Y la señora ha incluido una cláusula específica, perfectamente legal, relacionada con el trato y respeto continuado de sus beneficiarios». Hizo una pausa y miró a Marta. «Permítame informarle que, tras los recientes y documentados incidentes de difamación e injuria pública, la señora ha revisado los términos del fideicomiso. Cualquier activo que pudiera haber beneficiado indirectamente a la señorita Marta ha sido reasignado o condicionado a la demostración de un cambio de conducta sostenido y a una disculpa pública y sincera hacia mi cliente. En otras palabras, la abuela ridícula había blindado su fortuna y la actitud de Marta había sido la clave que había activado el candado legal. Ella no obtendría ni un centavo ni un ladrillo mientras persistiera en su desprecio». La expresión de Marta se desmoronó por completo. El rostro se le puso ceniciento, entendiendo que el coche había sido solo un aviso y que la pérdida de la herencia mayor era la consecuencia definitiva de su veneno. Pero el momento crucial, el verdadero clímax de toda esta historia, vino de mi hijo, Andrés. Había permanecido en silencio durante toda la reunión, con la cabeza gacha, pero al escuchar la confirmación de que su esposa había perdido cualquier posible beneficio económico por su propio comportamiento, algo en él hizo clic. Se puso de pie, su silla rasgando el suelo, y se interpuso entre Marta y yo. «¡Basta, Marta!», gritó.
su voz firme por primera vez en años. «Basta ya, mamá tiene razón. Nos llamaste a esto por tu propia avaricia y tu falta de respeto. Yo te permití que la insultaras, pero no voy a permitir que destruyas lo poco que queda de mi familia por tu codicia. Esto es el fin». Se giró hacia mí y vi la resolución en sus ojos. «Mamá, lo siento. Siento mi silencio, mi cobardía. El coche fue la prueba. No me importa el dinero ni la herencia. Solo quiero recuperar a mi madre y mi paz». Ese fue el momento en que sentí que había ganado de verdad. No por el coche, no por la casa, sino por el alma de mi hijo. Marta se levantó, totalmente derrotada, lanzando un torrente final de amenazas y acusaciones. Pero ya nadie la escuchaba. Su propio abogado, viendo la solidez del fideicomiso y la postura de su marido, le aconsejó retirarse. Marta salió de mi casa por última vez, sin el coche, sin la esperanza de la herencia y con la relación con su marido seriamente comprometida por sus propias acciones. El silencio que quedó esta vez fue sanador. Andrés se quedó y por primera vez en mucho tiempo hablamos como madre e hijo, sobre respeto, sobre límites y sobre cómo reconstruir nuestra relación sobre cimientos de honestidad. El tiempo ha pasado desde entonces. La calma ha regresado a mi vida. El vínculo con Andrés está sanando, lento, pero seguro. Él ha aprendido la lección más importante, que el respeto se gana y que la dignidad no tiene precio. Y en cuanto a la pequeña frase que desató todo este drama, esa que me marcó como la abuela ridícula, ahora la llevo con una sonrisa, porque fui lo suficientemente ridícula como para poner un límite, lo suficientemente ridícula como para usar la inteligencia y la ley, y lo suficientemente ridícula como para enseñar una lección de vida a expensas de un coche. Y eso, mis queridos amigos, es la mejor herencia que una abuela puede dejar, la herencia de la dignidad.